La política es el mejor camino para que hombres sin principios puedan dirigir a hombres sin memoria. Voltaire. 1795. Un clima de desorden invade la sociedad. En las calles de París retumba la frase: «Vivan las secciones, abajo la convención». La sangre derramada por el difunto Robespierre fue demasiada. Ahora es el momento de la venganza. Contrarrevolucionarios y realistas se hacen con las calles de la capital. El clima dentro de la convención no es mejor. Ninguno de los diputados parecía saber qué hacer con tal desordenada situación. Ante los oídos incrédulos de sus pares, un diputado cita el nombre de un tal Bonaparte para que comande a las tropas que defiendan a la convención. Por aquel entonces, Napoleón era un general de brigada, desconocido aún entre el público, que había prestado servicio de armas en el sitio de Tolón y en las líneas de Saorgio. Bonaparte se hallaba en París, olvidado y dedicado al estudio, en una vida solitaria y en una precaria situación económica, protegido por Madame Tallien, que lo ayudaba económicamente. En un golpe de suerte y mérito militar, la convención nombró al general Bonaparte comandante para la defensa de esta. Una vez después de su nombramiento, Bonaparte comenzó a dar órdenes. Las tropas se reunieron alrededor de la convención. Napoleón colocó 40 cañones en la Plaza de la Concordia, frente a las calles por donde avanzaban los insurgentes. Al tenerlos al pie del cañón, Napoleón dio la orden de fuego. La artillería diezmó a los insurgentes, que luego de 2 horas de combate, se rendirían. La Asamblea y la Constitución del año 3 saldrían victoriosas de aquella revuelta. Esta sería la primera gran victoria política y militar de Napoleón. No pasarían muchos años antes de que este joven corso se hiciera con el poder de toda Francia. En el episodio anterior llegamos hasta el año 1794, cuando el reinado del sanguinario Robespierre terminaba en el frío filo de la guillotina. Para muchos revolucionarios, esto auguraba una venidera etapa de cambios, y en gran parte así fue. El 2 de noviembre de 1795 se instauró una nueva forma de gobierno, el Directorio. Este estaba compuesto por 5 directores, quienes compartían el poder ejecutivo. A su vez, el poder legislativo estaba dividido en 2 cámaras, el Consejo de los 500 y el Consejo de los Antiguos. Si todo el periodo revolucionario fue más que caótico, este periodo se lleva a la delantera por sobre todo. Debido al constante miedo de que un nuevo Robespierre subiese al poder, se formaron muchísimos contrapoderes que terminaron resultando en una creciente inestabilidad política dentro del Estado. Mientras grupos jacobinos rearmaban sus filas de diputados, los monárquicos comenzaban a tener más apoyo, debido principalmente al desastre, tanto económico como político, que habían resultado los republicanos. Algo que no dejaron de hacer los políticos fue continuar con las guerras expansionistas. Si bien el Directorio firma la paz con España, la guerra contra el Imperio Austríaco y el Imperio Británico aún seguía. La revolución no se defiende de sus enemigos, sino que ataca. Las tropas de Francia toman el Valle del Rin, lo que los revolucionarios consideraban las fronteras naturales de Francia, y a su vez lanzan una campaña hacia el norte de Italia para amenazar Viena. En esa campaña, Napoleón Bonaparte, general de artillería, comandaría las tropas francesas en muchas de las victorias que el Directorio tendría en ese territorio. Entre ellas, la notable batalla del Puente de Arcole, donde el poderío francés, comandado por Napoleón, se impondría sobre las tropas austríacas. Los revolucionarios defendían que lo que Francia hacía era exportar de forma desinteresada los valores democráticos de la revolución, como las democracias actuales, que tanto les gusta exportarse a través del fuego de sus fusiles. Pero la verdad es que poco les interesaba eso a sus soldados, quienes en muchos casos eran pobres campesinos reclutados con la promesa de robar y capturar botines en las tierras que conquistaran. En más de una ocasión, el mismo Napoleón alentó a sus hombres a robar y saquear. Hay que aclarar que este modelo de saqueos no era exclusivo del ejército francés. Es más, me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que este es el modelo de cualquier ejército que va a la guerra. En síntesis, el Estado siempre es y será una banda de saqueadores y bandidos, algunos vestidos de uniforme y otros de capa y sombrero. Las victorias en la región permitieron a Francia fundar lo que se conocieron como las Repúblicas Hermanas, muchas de las cuales serían incorporadas a Francia. El Directorio, incentivado por las grandes victorias en Italia y en el Rin, lanzan una expedición militar a Irlanda, con la idea de generar una revuelta y golpear el Imperio Británico en su propia casa.
Pero la campaña fracasó y los burócratas franceses tuvieron que idear un nuevo plan contra Inglaterra. El directorio sabe que lo que debe hacer es cortarle las rutas comerciales al Imperio Británico, principalmente la ruta a la India. Napoleón entiende que para eso es necesario dominar el Mar Rojo, y eso implicaría ocupar Egipto. La campaña comenzó en 1789. Luego de tomar Malta, el ejército francés desembarcó en Egipto. Con la noticia de la toma de Malta, la Royal Navy, al mando del almirante Horatio Nelson, puso rumbo hacia Egipto. La llegada de Napoleón alertó a los mamelucos, la casta guerrera al servicio del Imperio Otomano que gobernaba Egipto. Durante la ardua marcha de las tropas napoleónicas por el desierto, estas fueron constantemente hostigadas por las tropas otomanas. Finalmente, los mamelucos serían derrotados en la batalla de las pirámides. Esta victoria entregaba el Cairo y el Bajo Egipto a los franceses. Lo que Napoleón no sabía era que a kilómetros suyo, la flota que los había traído a las costas de Egipto estaba por ser atacada. En la bahía de Abukir, la Royal Navy destroza por completo a la flota francesa en la batalla del Nilo. El poderío naval británico se impuso sin problemas. Esto dejaba a Napoleón aislado por completo en Egipto. Es interesante destacar cómo las dotes políticas de Napoleón comenzaron a salir a la luz durante su estadía en Egipto. Decidió occidentalizar la región a la vez de manifestar su apoyo al Islam en una muestra del populismo más moderno. Instauró un centro de estudios egipcios que más que nada se dedicaría a fomentar la ilustración y los valores revolucionarios en Egipto. El propio Napoleón se nombraría a sí mismo vicepresidente del instituto, ya que él mismo se consideraba un sabio. Siempre los gobernantes suelen desbordar arrogancia. Para minimizar la derrota en el Nilo, Napoleón encandila a los egipcios, asegurándoles que él y su séquito sienten un profundo respeto por su religión, y para demostrarlo, lleva a cabo grandísimos desfiles en honor a Mahoma, profeta del Islam. Pero a pesar de todo, los egipcios no terminan por convencerse de las intenciones del general. Esta capacidad populista de Napoleón lo llevaría a ganarse muchos apoyos en el futuro, consiguiendo el apoyo de la Iglesia y de los judíos, por ejemplo. Pero como todo buen político, prescindiría de ellos cuando no les hicieran falta. Como se suele decir, los políticos son hombres sin patria. Al no poder volver a Francia, Napoleón decide continuar con la campaña, ahora rumbo a Siria. Los otomanos, al enterarse de la derrota francesa en el Nilo, se unen a los británicos y le declaran la guerra a Napoleón. Los egipcios del Cairo comienzan a tolerar cada vez menos a los franceses. Las revueltas comienzan en la capital egipcia. Los franceses responden con dureza y la represión es atroz. Napoleón da la orden de hacer la vista gorda con los saqueos y los crímenes de sus tropas. Por fin, los franceses muestran sus dientes, no muy distintos a los de los británicos y de los otomanos. Mientras tanto, Napoleón avanza sobre Palestina. 8 meses después de hacerse con Egipto, Napoleón captura las ciudades de Gaza y Haifa. Pero los problemas comienzan a aparecer. Una epidemia de peste diezma a las tropas francesas, y a su vez, Napoleón no puede recibir más artillería pesada debido a que los mares son reinados por la flota británica. El general Bonaparte decide ocultarle a sus soldados la verdad de la peste, para evitar cualquier deseo de regresar a casa. Pero esto resulta en que las tropas estén cada vez más y más debilitadas. Napoleón entonces decide algo horroroso: practicar la eutanasia con sus hombres más débiles. Esto ilustra la frialdad del general. 4.500 hombres mueren en la campaña, ya sea por la peste o a manos de los otomanos. A pesar de las victorias militares, Napoleón se ve obligado a retornar al Cairo con sus hombres restantes. El fracaso de esta campaña pone fin a los deseos imperialistas del joven general, por lo menos momentáneamente. En la noche del 23 de agosto de 1799, una pequeña delegación francesa parte silenciosamente del Cairo. Entre ellos está el general Napoleón. Su partida es sigilosa y cobarde. Sabe que la campaña resultó en un desastre y no quiere rendir cuentas por esto. Los franceses se llevan miles de artefactos robados a los egipcios, entre ellas reliquias faraónicas. ¿Cuál fue la razón real de la partida de Bonaparte? Además de la anteriormente mencionada, Napoleón recibe la carta de uno de sus hermanos, instándolo a regresar a Francia, debido al clima de inestabilidad política que había en el directorio. Esto era una oportunidad única para hacerse con el poder. Mientras tanto, las tropas francesas quedan aisladas en Egipto
y son derrotadas por los británicos y otomanos a principios de 1800. El golpe del 18 de Brumario fue una conspiración ideada por el propio director, Emmanuel Joseph Sieyès. Napoleón había aceptado formar parte del golpe debido a que entendía que los días del directorio estaban contados. Sieyès llevó a cabo este autogolpe con la esperanza de hacerse con el poder solo para sí, pero no contaba con la astucia y rapidez de Napoleón. Para ese entonces, de cara al público, el joven general ya contaba con mucha fama y popularidad. Esto era en parte gracias a que Napoleón tenía 2 periódicos propios que le servían para moldear su imagen de héroe de la República, algo que los políticos de la actualidad también tienen. A espaldas de Sieyès, Napoleón redactó una nueva constitución que lo nombraba a sí mismo primer cónsul de la República. De esta forma, Napoleón se deshacía de la constitución del año 3, constitución que había defendido con sus cañones en las calles de París. No pasó mucho tiempo hasta que Napoleón volvió a cambiar la constitución. Ahora se nombraba primer cónsul vitalicio. Las ansias tiránicas del pequeño corso no se hacían esperar. Como no iba a ser de otra forma, la guerra en Europa continuaba. En 1800, Napoleón cruza los Alpes con sus tropas rumbo a Austria. Todos tenemos la imponente imagen de Napoleón cabalgando con su brioso corcel blanco mientras cruza los Alpes envueltos de una capa roja. Pero eso no es más que pura propaganda política. La pintura de Jacques-Louis David dista mucho de la realidad. La cruza de los Alpes no fue hecha a caballo, sino a mula. Esto ilustra increíblemente bien cómo Bonaparte era un maestro de la propaganda, como cualquier político. Napoleón derrotó al Imperio Austríaco, y a este no le quedó más remedio que reconocerle las posiciones que Francia exigía. A su vez, el Imperio Británico reconoció el dominio francés sobre Malta. Napoleón era consciente que a pesar de los intentos de la Convención por eliminar de cuajo a la religión católica, un grueso de los franceses seguían siendo devotos cristianos, y la Iglesia aún mantenía un gran poder en la región. Fue así que en 1801, Napoleón negoció un concordato con la Santa Sede. Por un lado, el papado olvidaba los agrios recuerdos de los ataques de la Revolución a los fieles católicos y a las propiedades de la Iglesia, a su vez de las derrotas de los ejércitos pontificios a manos de Napoleón durante las campañas de Italia. Y por otro lado, Napoleón obtenía el beso en la frente por parte del papado, algo que sería importante a la hora de seguir escalando. La situación internacional era tensa. El Imperio Británico mantuvo la posesión de Malta, a pesar de lo reconocido de Napoleón, y a su vez mantuvo su poder en Egipto. En 1803, el ejército francés fue derrotado en su propia colonia de Haití por el líder revolucionario Toussaint Louverture, por miedo a que todas sus colonias se rebelasen y tuviesen que perderlas por la fuerza. Napoleón decidió dejarlas ir por las buenas. De esta forma, Napoleón vendió la colonia de Luisiana a Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos de América. Aquí entra en escena uno de los personajes menos conocidos del círculo de Napoleón, un hombre honestamente tenebroso, Joseph Fouché, quien fue el fundador del espionaje moderno y el responsable de la consolidación del Ministerio de Policía. Ocupó cargos desde la Revolución Francesa hasta el retorno de la monarquía borbónica. Podríamos considerar a Fouché, junto a Maurice de Talleyrand, las figuras políticas más influyentes de su época. Se podría decir que ambos eran lo que actualmente consideraríamos como el Estado profundo. Fouché le sugirió a Napoleón convertirse en emperador, algo que Napoleón ya ansiaba. Fue así que en 1804, el Tribunal y la Asamblea Legislativa votaron a favor de designar a Napoleón emperador de Francia. En un acto del populismo más descarado, Napoleón utilizaría el título de emperador de los franceses para demostrar que él no era como los reyes de antes. Sería peor. El domingo 2 de diciembre de 1804, un gélido día de finales de otoño, Napoleón Bonaparte, hasta ese momento cónsul de la República, fue coronado emperador en la Catedral de Notre Dame de París. Hacer que su gobierno fuera hereditario garantizaba a los que habían obtenido beneficios con la Revolución que sus ganancias estarían aseguradas. A la coronación asistió el mismísimo Papa Pío VII. Napoleón se coronó a sí mismo, dando origen a la versión de que el acto fue una negación de la autoridad papal, pero en realidad la ceremonia había sido previamente acordada con la Iglesia como una autocoronación. Un hombre en Viena, que era un ferviente admirador de la Revolución y más aún de Bonaparte,
quedó profundamente decepcionado con este acto de absolutismo descarado. Su decepción fue tal que tachó el nombre de Napoleón de una de sus más hermosas obras, la conocidísima Sinfonía Heroica de Ludwig van Beethoven. Con el poder por fin en sus manos, Napoleón continuó con las reformas que había comenzado como cónsul. Entre ellas, se hallaban las reformas como la estatalización absoluta de la educación, tema que ya tocamos en un episodio anterior, reformas en la administración judicial, reformas de infraestructura y la implementación de un código tributario. También centralizó las administraciones de toda Francia, literalmente, el sueño de todos los reyes absolutistas, y creó un banco central, para así controlar el monopolio del dinero. Pronto haremos un episodio sobre la influencia de los bancos centrales y el dinero fiat en las guerras modernas. Algo que las escuelas nos suelen enseñar como un avance en materia del derecho es el Código Civil Napoleónico. Esta legislación pretendía resguardar libertades individuales y evitar abusos de alguna de las dos partes, acusante o acusada. Pero lo que en realidad hacía era darle el poder de abusar a la tercera parte, el Estado. No pasaría mucho tiempo hasta que el nuevo emperador de los franceses arrastrara a su pueblo a una nueva guerra imperialista, en busca de la dominación absoluta de Europa. Pero esa es otra historia, que pronto analizaremos junto a las otras dos grandes guerras de la modernidad. Está más que claro que Napoleón fue un hombre brillante, y muy inteligente y hábil en batalla. Pero eso no lo hace necesariamente alguien bueno. Mucha gente en la actualidad dice que nuestros sistemas democráticos y republicanos funcionan mal debido a que falta gente preparada para gobernar. Creo yo que esto es vestigio de la idea platónica del rey filósofo. Los ilustrados defendían la noción del buen tirano. Pretendían conseguir un estado fuerte y centralizado, comandado por un caudillo preparado y esencialmente bueno. Napoleón, coronándose como emperador de Francia y llevando a cabo las reformas para conseguir ese tan ansiado estado centralizado, fue esencialmente la culminación de los deseos absolutistas de los monarcas borbones. Y de hecho, discutiblemente, podríamos decir que Napoleón tuvo muchísimo más poder que Luis XVI durante su momento más absolutista. Esto muestra que lejos de conseguir mayores libertades para el pueblo francés y quitarle las cadenas de los amos, lo que hizo verdaderamente la revolución fue mantener las cadenas, pero cambiar de amos. La idea de que para salvar al sistema es necesaria la aparición de un líder bueno y fuerte, permeó en todos los próceres de las revoluciones hispanoamericanas, desde Bolívar hasta San Martín. La gente tiene la errónea idea en su cabeza de que la eficiencia en términos de gobierno es igual a un buen gobierno. Esto es una concepción muy dañina para con la libertad de los individuos. Una máquina puede ser eficiente, una persona y por ende una sociedad no lo pueden ser. La idea de la eficiencia es tomada de las ciencias duras y trasladada a las ciencias sociales, de una forma muy positivista y desde ya errónea. Nosotros no podemos ser eficientes porque es imposible cuantificar qué consideramos eficiente cada uno. Un amigo mío puede considerar que es un buen uso de su tiempo ir a una fiesta el viernes por la noche, mientras que yo puedo considerar que eso es una pérdida de tiempo, y prefiero utilizar ese tiempo para leer, estudiar o ver una película. De esta forma, ningún ente centralizado puede determinar cuál es el mejor uso de nuestro tiempo y de nuestra energía más que nosotros mismos. De la misma forma, los planes gubernamentales nunca van a ser buenos. Podrán ser eficientes de una forma cientificista, pero no por eso serán buenos. Los nazis fueron muy eficientes a la hora de exterminar millones de personas, y el gobierno planificó de manera científica el genocidio. Pero dudo que haya ser humano alguno que pueda defender que como la política de exterminio nazi fue eficiente, eso la hace buena. A pesar de que Napoleón pudiese haber tenido buenas intenciones, cosa que personalmente dudo mucho, cayó en la fatal arrogancia de creer que sus intenciones eran las correctas sobre las del resto. Además que es evidente que todos cometemos errores, por más buenas intenciones que tengamos. ¿Por qué deberíamos hacer pagar a todos por nuestros errores? El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es verdad que puede haber personas que son más corrompibles que otras, pero las que menos lo son aquellas que siendo conscientes de la corrupción del poder se mantienen lo más lejos posible, evitando siquiera ser tentados por este. La principal herencia que dejó la Revolución Francesa
y que todavía vive entre nosotros, es el concepto del Estado-nación. Esta idea se fue extendiendo a los demás estados de Europa, y luego a América. Esta idea de que cada nación necesita un Estado dio a luz a los más rancios nacionalismos del siglo XIX y XX, y que en algunos casos nos continúan atormentando hasta el día de hoy. El modelo de la nación de la Revolución Francesa es un modelo principalmente autoritario. El Estado determina quién es parte y quién no es parte de la nación. Hasta el día de hoy, se crea la nación como un ente homogéneo, y no como lo que verdaderamente es, un conjunto ficticio de infinidad de individuos heterogéneos que no necesariamente tienen intereses en común. Si llevamos la idea del Estado-nación a sus últimas consecuencias, lo que nos da por resultado es al próximo tirano del cual hablaremos en el programa, un hombre que compartía con Napoleón sus ansias por hacerse con el poder de Europa y del mundo, y que a su vez mezcló las dos corrientes políticas más tiránicas del siglo XX, el socialismo y el nacionalismo. Estamos hablando de Adolf Hitler. Para terminar, no hay tirano que dure 1000 años, y la mayoría de ellos no terminan de la mejor forma. O mueren como ratas escondidas en su cueva, como Hitler en su búnker, o son colgados por los pies y golpeados por sus propias masas, como Mussolini, o mueren en un charco de pis mientras sufren un ataque cardíaco debido a que mataron a todos sus médicos personales, como Joseph Stalin, o mueren solos y aislados del mundo, en una roca en el medio del océano, como terminaría Napoleón. De una forma o de otra, terminan pagando las consecuencias de sus actos. La gente que dice que falta gente preparada para gobernar, en parte sí tiene razón. Falta gente preparada para gobernar, pero para gobernarse a sí mismas.